Vamos a hablar de otra patología. Aquí más que todo lo que interesa es, digamos, hacer los estudios, el diagnóstico y tener una lectura adecuada de los resultados, sobre todo para deducir y hacer un tratamiento adecuado. Y entramos a lo que es el cáncer ginecológico. El cáncer ginecológico puede estar en todas las regiones del aparato genital femenino, como ya hemos visto, tanto externos como internos, y que de acuerdo a la etapa o el grado en el cual se encuentre puede causar una serie de alteraciones. Veamos aquí los porcentajes de cánceres que podemos encontrar en el aparato genital femenino. Tenemos, por ejemplo, el cáncer de cervix en un 81% es el que más vamos a poder encontrar, el de ovario en un 7%, luego tenemos el de endometrio en un 6%, el de vagina en un 2%, de la vulva en un 1% y otros cánceres como ser, digamos, en su generalidad de la región específicos ya de la región, digamos, de las trompas o en su generalidad una mezcla de procesos cancerígenos que pueden existir en cuanto a endometrio, en cuanto a cuello uterino, entonces de acuerdo a la propagación de estos cánceres. Pero estos son los que más, vamos a ver, los que más se pueden diagnosticar. Empecemos con el cáncer de cuello uterino o cervicuterino, que ustedes pueden llamarlo, porque el cervix a veces en su propagación se hace endofítico en vez de ser exofítico, o sea que crece para adentro en vez de crecer para afuera. Y a veces el resultado del Papa Nicolau nos da normal, porque afuera no vemos nada, vemos un cuello sano, tomamos de ahí afuera nomás la muestra y el cáncer está creciendo para la parte interna, para la parte superior, hacia arriba, en relación al cuerpo del útero. Entonces no está yendo hacia abajo, hacia la vagina, sino hacia adentro, por eso se denomina endofítico y exofítico, que crece para afuera y el otro para adentro. Y a veces el Papa Nicolau solamente tomamos de afuera y no nos da resultados adecuados. Y cuando ya nos encontramos con un cáncer avanzado, donde ya se ha metastasiado, y entonces la conducta siempre para ser un Papa Nicolau es de la parte más interna posible, donde está el epitelio de transición en su gran mayoría. Vean la epidemiología, es la segunda causa de muerte por cáncer en mujeres, que ha visto casos nuevos. En un año, por ejemplo, 500 casos nuevos, 500.000, una alta tasa que se ve sobre todo en Brasil, Colombia, la India, sudeste de África, 70 a 100.000 propiamente dicho por año. Una baja tasa en Estados Unidos, China, donde controlan adecuadamente, norte de África, Medio Oriente, donde se hacen buenos controles constantemente. La tasa, vean, de 10.000 nada más sobre digamos, una distribución anual. Entonces, vean cuánta diferencia existe en cuanto a la epidemiología, la incidencia de cáncer en los diferentes países. Vean ustedes, el cáncer cervicuterino es un tipo frecuente de cáncer en mujeres y es donde van a aparecer displasias celulares, malformaciones celulares, células malignas en sí en su desarrollo a nivel del cuello del útero, que van a ir destruyendo paulatinamente los diferentes tejidos y capas hasta entrar a la parte más interna. Nosotros por eso tenemos ya una noción de qué es la anatomía patológica y de dónde tenemos que tomar el Papa Nicolau. Vean ustedes, el Papa Nicolau para ese estudio anatomopatológico vamos a tomar de esa zona sobre todo. Ahí está el principio y el inicio de un proceso cancerígeno en toda esa parte, ya sea en la parte externa del cuello o en la parte interna donde está el epitelio de transición, no en la parte del epitelio cilíndrico o en el epitelio plano estratificado que está por afuera. Entonces, esta es la zona que va a dañar más el proceso cancerígeno. Vean, casi la mitad del cuello uterino y parte de la vagina en sí, de las paredes vaginales. Entonces, esa es la zona de mayor riesgo en cuanto a presentaciones. Vean ustedes aquí la proliferación que se va presentando
es de crecimiento lento. Antes de que se encuentren células cancerígenas, empiezan a aparecer células anormales, o sea, lo que les mencionaba, la displasia, para después volverse por esa multiplicación anormal, irregular de las células en cuanto a su contextura, a su arquitectura, digamos así, y empezar a presentar ya un proceso de deformación mayor y malignización, coadyuvado esto por los procesos inflamatorios. Posteriormente, las células cancerógenas empiezan a aparecer o cancerosas, digamos así, comienzan a crecer y se diseminan con mayor profundidad en el cuello uterino y en sus áreas circundantes que ya hemos visto, digamos así, donde puede atacar más. Al principio es un cáncer, digamos, in situ, que está en un lugar nomás, luego se hace invasor y vean, va proliferando y va destruyendo los tejidos hasta la parte interna, sobre todo, y la parte externa. Y muchas veces solo va a la parte externa y algunas veces entra a la parte interna y lo demás está sano. Pero en su generalidad, vean, esa es la destrucción y un cáncer invasor ha comprometido paredes de la vagina y a su paso va a comprometer los parámetros laterales o los ligamentos cardinales, como nosotros conocemos. Y vemos, estas son las etapas del cáncer por las cuales puede avanzar este proceso proliferativo. Y ahí están viendo ustedes la parte del cérvix que va tomando más parte de la vagina, pero puede diseminarse hasta útero o puede destruir parte de la vagina. Pero esa partecita donde dice cérvix, esa es la zona de mayor, digamos, diseminación, de mayor proliferación propiamente dicho, y diseminación después a todas las regiones vecinas. Primeramente, vean ustedes qué podemos ver. Si nosotros colocamos un espéculo y vemos el cuello, si vemos un cuello normal, es la primera, bien, digamos, rosado, bien liso en su contextura, bien húmedo, no tiene ninguna alteración, no se ve cicatrices, no se ve ulceraciones, no se ve vasos de neoformación, no se ve ninguna proliferación celular anormal, nada. Ya cuando entramos a un NIC 1, NIC quiere decir neoplasia intracervical, una neoplasia intracervical de primer grado, donde vemos un cáncer in situ. Primeramente, vean, ya hay destrucción que está viniendo de la parte interna, pero ya está habiendo una destrucción del epitelio plano estratificado. La parte externa ya se está empezando a destruir. Luego nos pasamos a un NIC 3 y vean, ya ha tomado todo el cuello en su conjunto, en su espesor todo, y la profundidad, vean, ya está casi en la mitad del cuello uterino en su diseminación en forma profunda hacia adentro, destruyéndolo. Luego entramos ya a un NIC 3, donde sí ahí hay diseminación, y ha tomado todo el cuello, ha destruido todo el cuello, y puede estar ya con compromiso de los parámetros, de los ligamentos laterales propiamente del cérvix, los ligamentos de McEnroe, los uterosacros que ya pueden estar comprometidos, o cérvico-vesicales que pueden estar ya comprometidos. Y vean, el cuello se ha destruido más, casi no se nota ya una figura adecuada del cérvix, entonces ya estamos en un grado 3. Y esto nosotros vemos colocando el espéculo, sobre todo la parte externa, como están viendo, del cuello, y la parte de la profundidad, la parte interna, ya la anatomía patológica nos va a mencionar o nos va a clasificar ya después de la muestra que hayamos mandado. Las causas están dadas, ya sabemos, por el virus del papiloma humano o el causante de esta patología de los cánceres cervicales es el virus del papiloma humano. Y es un virus que se disemina, muy común, sobre todo en las relaciones sexuales. El contagio lo realiza el hombre es el que transmite, el hombre es el que lleva este virus propiamente para que se produzca un proceso cancerígeno. Peor si hay infecciones, como ven aquí, hay infecciones de transmisión sexual, hay multiparidad donde el cuello ya se ha destruido varias veces, se ha lacerado, ha provocado una serie de alteraciones. Entonces, vean ese proceso, esos procesos inflamatorios, esas infecciones que están viendo ahí en toda la zona vulvar, destrucción de las células del epitelio, no hay defensas. Entonces, las infecciones están atacando como cualquier cosa, todo tipo, como han visto, cualquier infección que exista en la parte externa o en la parte interna va a proliferar y va a ir destruyendo más, y se va a hacer un conglomerado, digamos, de gérmenes ahí adentro. Y entonces
van a destruir todo ese tejido y va a ser más fácil de que el virus del papiloma humano se disemine y prolifere, propiamente dicho, en estos tejidos y vaya destruyendo en la profundidad, no como como en las infecciones de transmisión sexual, que no destruyen la profundidad, sino la parte superficial de los tejidos. Pero en estos casos entra y destruye a las células de las capas más profundas y los tejidos de las capas más profundas. Entonces, ya toda la zona pierde toda, digamos, la protección y el virus va proliferando paulatinamente. Factores de riesgo podemos encontrar entre los 25 a 64 años, es la edad más proclive de tener esta patología. Tener relaciones sexuales antes de los 18 años, haber tenido o tener más de una pareja sexual, el hecho de fumar, el alcohol, no consumir frutas y verduras, nunca haberse practicado el Papa Nicolau desde el momento en que ha habido las relaciones sexuales, sobre todo hay que hacer un control del Papa Nicolau para no entrar a este proceso propiamente maligno, como ven. Factores de riesgo, la enfermedad de transmisión sexual con un agente causal conocido, el virus del papiloma humano. Entonces, ese es el factor de riesgo principal. El hecho de tener y haber adquirido una enfermedad de transmisión sexual. Y es peor, sobre todo, si hay en esa enfermedad está el virus del papiloma humano. La proliferación va a ser mayor. Ven ahí ustedes el virus del papiloma humano está presente en el ADN de las personas, un 99%, y que van a causar el cáncer cervicuterino. Existen más de 100 subtipos de estos virus que están identificados ya, pero vean cuáles son los que pueden provocar esto. A nivel del tracto genital podemos encontrar 23 subtipos de estos virus y la clasificación está en que los de bajo riesgo, los que no van a causar, digamos, tanto daño a un proceso cancerígeno, son el 6 y el 11, y los de alto riesgo tenemos el 16 y el 18 sobre todo. Pero se está demostrando que también el 31 y el 45 pueden producir un cáncer cervical. Pero los de más riesgo y los más conocidos son el 16 y el 18. Esos tipos de virus son los que van a destruir y van a producir el cáncer genital. Entonces, vean, hay bastantes variedades de virus en la parte propiamente dicha genital, en el tracto genital que pueden proliferar en cualquier momento. Pero, ¿qué es lo malo? Que todos estos virus pueden actuar y pueden, digamos, disminuir las defensas, disminuir la protección de todos estos tejidos, sobre todo el tejido cervical, y por ende el 16 y el 18 proliferan con más frecuencia, coadyuvados por los otros tipos de virus que existen ahí. Entonces la proliferación de esto se hace más rápida y más destructiva, entonces se presenta más rápido el proceso cancerígeno. Eso es, y eso nosotros vemos, por eso en pacientes muy jóvenes muchas veces que ha proliferado rápidamente estos procesos, porque sí, el medio estaba apto y con proliferación y presencia de varios subtipos de estos virus, además de otras infecciones que han coadyuvado a que la destrucción sea mayor y con más violencia, digamos, en su presentación. La vía de transmisión sexual y la prevalencia, sobre todo, está dada en las edades de 22 a los 25 años. Ahí es donde se pueden contagiar más, con más frecuencia. Y ustedes saben que su presentación clínica está dada recién después de 10 a 15 años. Pónganle de 20 años a 25 años, aumentenle 10, 15 años a sus 30, 35, 40 años, hasta 45, ahí es donde se va a manifestar el cáncer recién. No se va a manifestar inmediatamente. Tiene 10 años a 15 años de proliferación. Y de acuerdo al medio, en algunos puede ser rápido, en algunos puede ser lento. Entonces, todas esas cosas coadyuvan a que se desarrolle el proceso cancerígeno. Entonces, después de 10, 15 o 20 años recién se puede manifestar este proceso, de acuerdo, como les digo, al medio en el cual se encuentra la proliferación viral en estos momentos. Otro factor de riesgo, el inicio de la vida sexual activa antes de los 17 años. Vean factores de riesgo que va a presentar porcentajes en cuanto al riesgo. Múltiples parejas sexuales, multiparidad, varón de alto riesgo que tenga condilomas y que no se hayan dado cuenta o no se hayan fijado y sí haya problemas de pareja que pueda
transmitir una serie de virus. Están viendo cuántos virus 23 que existen, entonces pues, cualquiera se puede contagiar y esos van destruyendo poco a poco. Una pareja que presente un cáncer de miembro, entonces también puede presentar porque igual tiene virus, igual al varón le está atacando un virus y está produciendo el cáncer, entonces también le va a contagiar a la mujer. El hecho del tabaquismo, del alcoholismo, la drogadicción, todas esas cosas repercuten en que prolifere adecuadamente este virus. También, digamos, vean ustedes las transmisiones por vía sexual, hay de 70 serotipos, algunos piensan que hay, pero los más conocidos son esos 23. Y ahí está esa tablita donde ustedes están viendo, 10 años es de preinvasor. Entonces ahí no vamos a encontrar, a no ser que se haga frecuentemente los papanicolaos y que sean bien tomados en épocas adecuadas, podemos detectar al inicio. Pero si se hacen constantemente cada año un control. Pero vean ustedes, si no, después de 10, recién se va a empezar a manifestar el cáncer. Recién va a empezar a atacar el cáncer. Antes va a ser un proceso inflamatorio preinvasor, nada más, puede haber displasias celulares, pero es un proceso digamos, de inicio de un proceso cancerígeno, pero todavía no es un cáncer en sí, es un proceso preinvasor de destrucción de celulares nada más. Pero después de 10 años, 15 o 20 recién, se va a empezar a manifestar el cáncer con la sintomatología ya de un proceso avanzado, digamos así, en un grado mayor. Proporción de neoplasias cervicales atribuibles al HPV en un 90% se atribuye que está producido por el HPV. Se trata, vean, de un largo proceso de desarrollo, de manifestación, de incubación, digamos así, y posteriormente de una manifestación. Vean el cuello a un principio, se ve solamente un cuello inflamado con algunos pequeños sangraditos, o un color congestivo, entonces, pero algunos podemos verlo como si estuviera normal. Y adentro, en la parte interna, está haciendo la proliferación y destrucción celular en la parte de la zona de transición que ustedes llaman, y que es el tejido de cambio entre el epitelio cilíndrico ciliado musíparo y el epitelio o plano estratificado. Ahí en esa zona de transición es donde primeramente va a haber la destrucción y donde va a atacar más rápido al epitelio cilíndrico, porque él no tiene estratos, a lo que el plano estratificado tiene una serie de estratos que pueden defenderse, pero el epitelio interno cervical no puede defenderse al cilíndrico y tiene mayor irrigación, entonces mayor facilidad para el progreso y la diseminación, digamos, del virus. Y ya en un proceso avanzado, digamos, después de los 10 años, 15 años, encontramos esto. Encontramos una destrucción celular, vean ustedes, un cambio de color en todo el tejido, y un color blanquecino por displasias, por destrucción celulares, células displásicas que ya no tienen glucosa, que ya no están captando glucosa y no están pudiendo tener una irrigación anormal y esas células están en destrucción y entran a este proceso de descamación, de presentar ulceraciones, heridas y sangrados. Y vean ustedes cómo se ha destruido. Ahí ya no vemos el orificio cervical interno, el orificio cervical externo, perdón, ya no vemos, ya se ha destruido. No hay un conducto aquí, yo no puedo colocar una sonda, no puedo colocar digamos, puedo tomar una muestra de la parte interna y ya no, porque no puedo introducir un cepillo, digamos, para tomar una muestra adecuada del conducto propiamente dicho, porque al introducir es una masa que a veces es friable, puedo colocar e introducir a otro lugar, puedo perforar vejiga, puedo diseminar más el proceso cancerígeno y puedo hacer que sangre peor ese paciente. Entonces, vean, ya no hay una anatomía adecuada para que yo pueda realizar un estudio. En este caso, tengo que tomar una biopsia, mandar nada más el tejido, esto va a sangrar y ver qué conducta voy a tomar de acuerdo al resultado que me puede dar el Papa Nicolau. El cuadro clínico está dado, vean, asintomáticas, el cáncer in situ es asintomático en un 100%, ya en un grado 1A un 70%, en un 1B 35%,
y en el grado 2 en un 8% son asintomáticas. Pero vean, ya en grado propiamente 1B y 2, ya ese proceso se va a manifestar con mayor preponderancia. Y así va a haber dolor, puede haber sangrados constantes o secreción, digamos, líquida, maloliente, pútrida, por lo que está destruyendo las células, por la necrosis del tejido. Entonces, en el grado 1B a 2, donde ya hay diseminaciones muchas veces. Pero en el grado 1A y en el cáncer in situ, la manifestación es muy leve. En el 1A puede haber un pequeño sangrado, a veces en una relación, o puede haber leve dolor en la región dorsolumbar, en la región de hipogastrio, puede manifestarse de esa forma, pero con leves dolores nada más, o en su caso un sangrado, como les digo, después de una relación. Entonces, de esa forma se puede manifestar, pero a veces no es llamativo y lo dejan que vaya pasando y después ya se disemina con mayor frecuencia y ya entramos a un grado 1B o a un grado 2 donde las manifestaciones van a ser ya mayores. Y ahí sí vamos a poder ver nosotros que sí ya está con un proceso cancerígeno avanzado y donde a veces no podemos hacer ninguna cirugía, sino hacer solamente un tratamiento oncológico en sí. En etapas clínicas tempranas no se presentan síntomas, como están viendo, por eso hasta el cáncer in situ no presenta muchas veces síntomas, solamente es un hallazgo casual por un estudio de Papa Nicolau. Y los síntomas que podemos encontrar, la mayoría de estos cánceres es asintomático. Inicialmente pueden presentarse secreción o flujos vaginal sanguinolentos, sangrado al orinar y sangrado rectal muchas veces, sangrado vaginal anormal entre los periodos, después de una relación sexual o después de la menopausia, periodos menstruales más abundantes o que duran más o con coágulos en su presentación, pero a veces con un pequeño mal olor o un cambio de color, digamos, en la contextura y en el aspecto de esa sangre. Ya en cánceres avanzados vamos a encontrar pérdida del apetito, pérdida del peso, vamos a encontrar fatiga, dolor pélvico, dolor en piernas y en las espaldas, en los miembros inferiores, sobre todo a nivel de los muslos, inflamaciones a veces en una sola pierna, donde vamos a ver edemas en su proceso de manifestación, sangrados vaginales profusos, no filtraciones de las orinas y heces por la vagina porque se ha producido una fístula, una comunicación entre la vagina, el recto y la vejiga y entonces va a haber material por la vagina que va saliendo de ambas cavidades. Entonces vean ustedes, ya se compromete porque ya ha habido una destrucción celular, una diseminación a todos esos tejidos. La prevención y el diagnóstico es uno de los cánceres más prevenibles y tratables siempre que se detecte a tiempo, o sea, antes de los 10 años. Es lo mejor hacer por eso los estudios para tener un tratamiento adecuado. Se puede utilizar, como ven, ese cepillo, se introduce hasta la parte interna por el orificio cervical externo y vamos hasta la zona de transición. Hacemos girar y tomamos toda la muestra de ese tejido y eso extendemos. Preferible siempre con la ayuda de un cepillo propiamente dicho que se va a introducir y no va a dañar ningún tejido y va a raspar, va a limpiar adecuadamente toda esa zona para extraer las células que pueden estar dañadas o están normales en algún caso. Se debe acudir al médico para realizar estas citologías periódicas, o sea, el Papa Nicolau, y generalmente de 1 a 2 veces al año desde el primer contacto sexual hasta los 65 años se debe realizar este control del Papa Nicolau, a nivel cervical sobre todo. El diagnóstico lo realizamos haciendo una historia clínica adecuada, vean que es muy importante, y un examen físico también adecuado dentro de lo que vamos a encontrar, un inicio o un proceso y el cancerígeno avanzado, hacer una toma de muestra, una citología cervicoterina normal y adecuada en las fechas y en los tiempos adecuados. Después de eso podemos, si el resultado nos dice que hay, digamos, una sospecha de que hay algo maligno, entonces hacemos una colposcopía. En su caso es ya hemos hablado que es un
microscopio de alta magnitud y resonancia, donde podemos ver, digamos, con un 50, 60 o más, digamos, del tamaño normal del tejido, o de 10 veces para arriba mayor al tejido normal. Y en 89% de los casos es una eficacia para predecir una invasión, ya que puede estar viendo, en un 50% para decir una microinvasión. Entonces la colposcopía nos va a mostrar si hay células de destrucción, si hay tejido anormal, vascularizaciones anormales en esos tejidos, hay distribución de mosaicos, como se dice, una mala distribución del tejido, y entonces de esa zona es de donde nosotros hacemos posteriormente, al ver ese daño en ese tejido, una biopsia. Una biopsia, sacamos parte del tejido con una pinza, saca biopsias, y el tejido es mínimo, no sacamos ni un centímetro de tejido, entonces es mínima la cantidad, sacamos, digamos, unos 2 milímetros, 1 milímetro de tejido nada más. Hacemos esa biopsia por incisión con asa diatérmica, podemos hacer, como les mostré, la asa de Lips, que en casos donde sí nos hable de un proceso ya mayor, entonces podemos sacar un tejido mayor, o la incisión con asa diatérmica, o una biopsia con punch, con la pinza sacabocados nada más, o una conización donde ya es una cirugía y tenemos que sacar casi toda la parte interna, todo el conducto, y la parte externa del cuello cervical. Entonces, en forma de cono, sacar todo un tejido de mayor magnitud y por ende ya es una cirugía que se debe realizar. Y hacemos de paso un legrado endocervical, raspamos un poquito el cuello con una pinza delgadita o como les decía, con el cepillo. Hacemos un raspajito, introducimos lo más profundamente posible y vamos rotando haciendo un raspaje o un raspaje con una cureta delgada, si es que puede entrar, y sacamos tejido, digamos, de la zona cervical para hacer la biopsia de esos tejidos. Entonces, de esa forma tenemos que realizar. Pero lo más importante es esto, realizarse un Papa Nicolau. Hay que hacerse el Papa Nicolau desde el momento en que ha habido una relación. No es adecuado, pero es lo más, digamos, seguro para que no entremos después de 10 años en un proceso cancerígeno o un proceso ya de diseminaciones propiamente dicho. Esta es la forma en que nosotros debemos tomar un Papa Nicolau. Entonces, una paciente posición ginecológica, colocar el espéculo que ya les he enseñado y ya sea con una espátula, vean ustedes, o con unos cepillos o con un cotonete, introducimos a la parte interna del cervix. Ahí están viendo ustedes los puntitos donde podemos, hasta dónde llegan cada uno de estos instrumentos propiamente dicho para extraer la muestra y tomamos, vean casi desde las dos tercios del cuello al introducir o un poco más el instrumento adecuado y tomamos la muestra. Vean, el cepillo o el cotonete son los dos que pueden llegar hasta esa profundidad. No así el asa de Lips o no digamos el asa de Lips o la espátula de aire, entonces no así la espátula de aire. Ella no va a llegar, vean ustedes, solo toma una muestra de la cara externa del cervix y de la parte interna en menor profundidad. Entonces de ahí toman las muestras. Pero cualquiera nos puede servir lo que tengamos y en el lugar o en el medio en el cual estamos. Y de acuerdo a eso hacemos una toma de muestra, lo extendemos en un portaobjetos, lo fijamos con látex, digamos así, con eso que se fija el cabello, o en su caso ahora lo mejor es fijar con alcohol en spray. Entonces nos resulta mejor la fijación con alcohol en spray, fijamos de esa manera y mandamos a anatomía patológica para que hagan el estudio correspondiente. La anatomía patológica nos puede ya informar, propiamente dicho, en doble o de la siguiente manera. Vean ustedes, una vez llevado a anatomía patológica, o sea, hacer un estudio colpocitológico, o sea, un Papa Nicolau, como se denomina, nos puede llevar al resultado de 1, 2, 3, 4 y 5.
Esos son los grados en los cuales nos puede indicar el resultado del Papa Nicolau. Y vean, el grado 1 está como negativo, el grado 2 es inflamatorio, el grado 3 y es sospechoso, el grado 4 altamente sospechoso y el quinto y es positivo. Entonces, de esa forma nos va a dar el resultado el anatomista, el anatomopatólogo, digamos así. Él nos va a dar el resultado del Papa Nicolau en esa forma. Pero también en otros lugares podemos encontrar este otro tipo de resultados. Según la clasificación internacional, según la clasificación de Bethesda, según, digamos, estas dos escuelas que son inglesas, que son mundiales, digamos así, o en su caso, o un resultado propio de un Papa Nicolau. Y nosotros tenemos que saber relacionar con el Papa Nicolau porque es lo que más utilizamos en nuestro medio, digamos, ese tipo de resultados. Pero en algunas oportunidades nos ha llegado con los resultados de clasificación internacional. Dice ahí, estos son los resultados. Nos llega grado 1 con células normales, grado 2 con células atípicas inflamatorias, grado 3A con displasia leve, grado 3B con displasia moderada, grado 13 con displasia severa, grado 4 con cáncer in situ y grado 5 ya con una neoplasia invasora. Y vean, nosotros ya tenemos que relacionar con los grados 1, 2, 3, 4 y 5 de la clasificación del Papa Nicolau. No puede llegar con la clasificación de Bethesda a nivel internacional, inglesa sobre todo, con grado 1 normal, 2 células escamosas atípicas con signos de identificación, digamos, adecuado, el SIL, que se denomina, o LIS, que pueden denominar, que quiere decir lesión intraepitelial escamosa, de bajo riesgo, de alto riesgo, de alto riesgo, de alto riesgo y lesión maligna. Entonces, ya nos puede llegar así también los resultados y de esa forma nosotros también relacionamos con la clasificación de Papa Nicolau o con la internacional si nosotros queremos. Entonces, tenemos que saber interpretar y leer de las tres formas porque las tres pueden manejar cualquier anatomopatólogo, depende de dónde se ha especializado, dónde ha hecho su especialidad y cuál es la que le convenga más o maneje más a él para darnos estos resultados. Y de acuerdo a eso nosotros ya tenemos una conducta. Si nos llega con un grado 1, no tenemos que hacer nada porque todo está normal. Si con un grado 2 es inflamatorio, entonces tenemos que darle óvulos antiinflamatorios porque baje ese proceso, suspender las relaciones sexuales por unos 10, 15 días, que es lo mejor, lo más adecuado, porque ellas son las causantes de todo eso y cada relación sexual destruye más tejido, trae más infección, más daño y va avanzando y va progresando más el proceso cancerígeno. Si ya estamos en un grado 3 sospechoso, hay que hacer una biopsia. Hay que hacer una biopsia de las que ya hemos hablado, sobre todo una biopsia con la pinza sacabocado, sacar una muestra y mandar a anatomopatología para corroborar si está en un grado ya 3A, 3B, o está en grado 3C, o está en grado 4 ya, o ya grado 5, o solamente es un grado 2 y ha salido solamente una sospecha que había y solamente es un proceso inflamatorio pero severo ya. Si estamos en un grado 4 y 5 también hay que hacer una biopsia para corroborar los diagnósticos, en qué grado ya esta biopsia ya nos va a dar, en qué etapa ya se nos está presentando ese cáncer propiamente dicho. Y vean, este es el resultado de las biopsias. Aquí también tenemos varias clasificaciones cuando ya hemos hecho una biopsia, según la OMS, según el antiguo Richard, el nuevo Richard, y qué conducta debíamos seguir de acuerdo a esos resultados. Esto también nos dan, digamos, los diferentes anatomopatólogos de acuerdo a dónde hayan estudiado. Y según la OMS, nos pueden hablar de un proceso inflamatorio en esa muestra de la biopsia, nos pueden hablar de una displasia leve, una displasia moderada, una displasia severa, o de un cáncer in situ, de un carcinoma invasor. O el antiguo Richard ya nos habla de una atipia benigna, primeramente, o de una neoplasia intracervical 1, 2, 3, o un carcinoma invasor ya. Y el nuevo Richard nos habla de una atipia benigna, de un NIC de bajo grado, de un NIC de alto grado, de un NIC de alto grado y un carcinoma invasor. Entonces ya nos van dando una clasificación y nosotros relacionamos todas estas dos con la displasia,
con la clasificación de la OMS para ver si es una displasia leve, moderada o severa, y si es un cáncer in situ o ya un carcinoma invasor. Y de acuerdo a eso, también la conducta. Vean que en un proceso inflamatorio podemos hacer una electrocoagulación. Esa zona que está dañada, digamos, podemos cauterizarla, quemarla, como se dice, y hacemos una electrocoagulación hasta la displasia 1 o grado 1 de NIC. O en su caso, podemos, si la paciente ya es mayor y ha tenido bebés, podemos retirar toda la matriz y estamos más tranquilos. O en caso de displasia ya de segundo grado, moderada o severa, y un cáncer in situ que está en ese lugar nada más, hacemos una colonización, como hemos visto, sacamos más tejidos y retiramos todo ese tejido dañado. Pero en estos casos mejor ahora la conducta en sí, por eso si han tenido bebés es preferible retirar toda la matriz. Pero si no hay bebés, hay que hacer estas cirugías y esperar que se embarace la paciente y después recién retirarla. Ya cuando es un carcinoma invasor, hay que pasar o transferir a oncología. Los de oncología van a deducir si primero hacen radioterapias, quimioterapias, o en su caso hacen primeramente una cirugía y después hacen la radio y la quimio. Eso depende también de la escuela en la cual se hayan formado. O primero quieren hacer radio y quimio y después recién una cirugía. Entonces, eso de acuerdo a lo que ellos vean y a lo que mejores resultados hayan tenido. Entonces, esta es la forma de interpretar los Papa Nicolaos, esta es la forma y las conductas de realizar un control adecuado, hacer unas biopsias y posteriormente una conducta a seguir en estos casos. Entonces, lo mejor siempre el Papa Nicolau. Es lo mejor hacer un buen Papa Nicolau que nos da una esperanza de vida mayor y no una esperanza de vida reducida mientras lo hagamos más tarde y el proceso puede estar más complicado y la vida se acorta más y los resultados no son ya favorables para tener una vida adecuada. Y los tratamientos, vean aquí, una quimioterapia en base a medicamentos o venenos, que es como se dice, para eliminar esas células cancerosas, porque destruyen mucho tejido, dañan el organismo de la persona, por eso los llaman algunos como venenos. Las radioterapias son radiaciones de alta energía que van directamente a esa zona donde está el tumor y destruyen esas células cancerígenas, las queman, las destruyen, a veces las hacen desaparecer y a veces las destruyen y se forma un tejido fibroso en esa zona, duro en sí en su proceso. Entonces, y toma a veces los tejidos adyacentes, por eso no es ya recomendable algunas veces después de una radio hacer una cirugía, porque ya esos tejidos están dañados y ya no van a ser adecuados en su irrigación para que se puedan, digamos, se pueda hacer una cicatriz normal, una cicatrización normal, sino ya puede ser un problema digamos, de tejidos y ya no nos deja que se puedan unir los bordes adecuadamente. O en su caso una cirugía, extracción de toda la matriz, una histerectomía, que es lo más recomendable, pero de acuerdo a la valoración de un grado en el cual nosotros